Bueno, pues entre todo muchas gracias. Llegamos un poco apurados de tiempo porque salimos tarde de Cangas y bueno, quería que trajera unas pequeñas palabras apuntadas, pero al final escribimos y no sabía muy bien cómo hacerlo, entonces voy a decir lo que siento. Este vino chumés que hicimos nace en el año 2009, como trae la misma contraetiqueta. Es que no tengo una botella porque se me acabó todo el vino, la verdad es que sí. Y la última botella que tengo la tengo en el Museo de Santiso del Vino de Cangas, porque es una botella etiquetada, bueno, pues con la singularidad del asturiano, con todo esto. Y este vino nace pues a través de este señor, que es Enrique, que es de Cangas, que es el que apuesta mucho por el valle y por la cultura de Asturias. Y yo lo conocía de siempre, y él siempre pues quería hacer un vino etiquetado en asturiano y nadie pues lo escuchaba. Y a mí, en una noche de San Juan, que estábamos allí en una bodega de vino, allí merendando unos amigos y tal, para luego irnos a la fiesta, llegó él. Y llegó y tan sumamente me lo dijo, que tengo que recordar todo su texto, que me llegó al corazón, es verdad. Llegó llorando y dijo que si nadie quería en el asturiano, que por qué no se etiquetaba un vino en asturiano. Entonces yo a partir de ahí, pues pensé aquella noche, pues tenía una novia yo, y tuve que dejar a la novia apartada porque me comió tanto la cabeza que me puse a diseñar la etiqueta y a ver cómo podíamos enfocarlo, y en esa misma línea ya conseguimos el vino y lo elaboramos y lo sacamos en junio del 2010. ¿Qué pasa? Luego ya Carlos Bulgar con Fernando y con más gente ahí a la fiesta de la Vendimia, y sobre todo con Mónica, que es también gran artífice dentro de este proyecto, pues no se lo creían que lo íbamos a hacer. ¿Qué pasa? Este vino pues tiene un largo cuento, como digo yo. El diseñador que yo tenía se murió justo cuando estaba diseñando la etiqueta, se murió. Entonces tuvimos un parón ahí de 3 meses, mientras volvíamos a reconvertir el proyecto y buscar todo, hasta que una vez ya se fue lanzado. Y desde ahí ese señor, antes de morir, me dijo muchas veces que había que apostar y creer por lo que veíamos, y sobre todo por la gente que te ayuda y por la cultura de un pueblo. Y que Chumés que iba a tener mucho lance y que iba a ser un vino muy potente. Yo tenía mucho miedo, pero no sabía qué público me iba a encontrar. Sobre todo con la etiqueta nos dio mucho trabajo, pero gracias a Mónica, que es una gran experta y entendida en cuanto pues, a la toponimia del pueblo de Chumés y todo el tema, pues la sacamos adelante y no hubo ningún fallo. La segunda parte del capítulo, esto fue lo bueno, hacer el vino, crearlo, el hijo y venderlo. Pero la segunda parte es que luego nos vetaron por culpa de que ellos exigían que la etiqueta, la calidad agroalimentaria del Principado de Asturias, que exigía que la normativa de etiquetado tenía que ser bilingüe. Y yo en bilingüe nunca aposté por hacer ese vino bilingüe, porque si es asturiano, Chumés es de Asturias, de Cangas, todo lo que traía no eran ninguna palabras raras, como diría yo, se entendía perfectamente. Entonces a partir de ahí pues, nos exigieron pues, muchas trabas tuvimos, nos echaron del Consejo Regulador, me castigaron, bueno, como siempre el rebelde de la película. Pero al final el fruto es que toda la gente en Cangas empezó a pedir Chumés, verdeo tinto y todo lo que yo transmití con el vino. Y con las botellas de vino pues se llevan a muchos sitios y descubrió mucha gente el vino de Cangas y la cultura de Asturias, que es el barro. Y yo no sé si me queréis preguntar algo más, es la primera vez que me pilláis así, ¿no?